Lo ha dicho Perry Anderson, la Europa actual es la que le hubiera gustado a Hayek, el mejor ejemplo del totalitarismo de mercado, sobre todo para los estados del sur de Europa. ¿Qué es entonces lo que debería hacer una fuerza política democrática que ganara unas elecciones en un país del sur de Europa? Yo no tengo dudas. Debería tomar el control de la política monetaria saliendo del euro e inmediatamente devaluar para favorecer las exportaciones. Debería también decretar la suspensión del pago de la deuda y nacionalizar la banca, para garantizar así la inversión y el crédito para las familias y la pequeña y mediana empresa. Debería establecer sistemas de control para evitar la fuga de capitales y para proteger las condiciones de trabajo dignas, ampliar la titularidad pública a las áreas clave de la economía como la energía, el transporte, los servicios públicos y todos los demás sectores estratégicos. Debería además iniciar un proceso de reindustrialización mediante inversión pública apostando por formas de economía verde y alta tecnología. Debería llevar a cabo una reforma fiscal redistributiva que acabara por fin con el fraude de las grandes fortunas. Esto y muchas cosas más, evitando que le dieran un golpe de Estado. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Sería todo esto posible en el marco de un solo Estado del sur de Europa? Así que, europeos del sur, uníos. Esta noche en Fora Apache hablamos de Europa o de lo que queda de ella. Para esto nos acompañan 6 invitados. A mi izquierda uno de los habituales, Jaime Pastor, muchas gracias por venir. Igualmente a vosotros. Se estrena Emanuel Rodríguez de la Fundación de los Comunes, bienvenido. Muchas gracias. Juan Carlos Monedero, buenas noches. Gute Nacht. Ana Miranda, del BNG, que fue eurodiputada, que conoció ese espacio tan particular que se llama Parlamento Europeo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel Urbán. Y cierra la mesa Alberto Montero, presidente de la Fundación CEPS, que también se estrena en Fora Apache. Bienvenido a tu casa. Buenas noches, gracias. Enseguida empezamos a discutir, pero antes, en el punto de mira. Tras la Segunda Guerra Mundial, un conjunto de razones e intereses complejos entre Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos dieron origen al proyecto común europeo. La Comunidad Europea del Carbón y el Acero sería la predecesora de la Comunidad Económica Europea. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Ya en los años 80, con la firma del Acta Única que perseguía la creación del mercado único, se abrió la veda a la instauración de la hegemonía de las ideas liberales en la Unión, que culminaría con la firma del Tratado de Maastricht y la creación de la moneda única. La crisis financiera de 2008 ha abierto el debate sobre el modelo de construcción de la Unión Europea. Se habla de una Europa de 2 velocidades, de la que el Banco Central Europeo sería responsable, con sus medidas financieras y sobre la deuda, de aumentar las diferencias entre los estados centrales y los periféricos. Se ha puesto en el punto de mira a la moneda única y no son pocos los que creen que está herida de muerte. Hoy en Fora Apache nos preguntamos si se ha alcanzado el horizonte de democracia, progreso económico y beneficios sociales que prometía el proyecto europeo, así como por la responsabilidad de las políticas económicas de la Europa alemana en la crisis actual. Como siempre en Fora Apache empezamos con la regla del minuto, pero hoy la regla del minuto se va a convertir en la regla de los 40 segundos. Pensamos que con 40 segundos es más que suficiente. Misma pregunta para los 6 invitados. Imaginad que sois asesores de un gobierno de izquierdas que ha ganado las elecciones en un país de Europa del Sur. ¿Les recomendaríais abandonar la eurozona, sí o no? Jaime, 40 segundos. Bueno, yo les recomendaría negarse a pagar la deuda pública, considerarla ilegítima, decir que vamos a desobedecer los memorandos que vengan de la Unión Europea, los pactos que se han ido imponiendo, sobre todo desde Maastricht prácticamente, ¿no? Y bueno, asumir el desafío que ello supone, que probablemente lleve a la confrontación con hoy el Estado hegemónico dentro de la Unión Europea, que es Alemania, y bueno, asumir el riesgo de salir del euro. Emanuel, 40 segundos.
Estaría de acuerdo con Jaime en prácticamente todo. O sea, la cuestión sería precisamente declarar el impago dentro del euro, no fuera del euro, como medida de presión, que eso es lo que verdaderamente asusta, devolver otra vez la crisis económica que se ha convertido en una crisis de deuda a donde verdaderamente procede, que es el sistema financiero, y a partir de ahí promover una alianza entre los países precisamente de la periferia con el fin de, pues al fin y al cabo avanzar en lo que sería un proceso de democratización de la propia Unión. Juan Carlos. Una de las cuestiones que trajo el Tratado de Lisboa fue que algunos elementos que eran recomendaciones, ¿no? Ahora ya son leyes. Es decir, que se ha reforzado, ¿no?, todo aquello que viene de Europa como una forma de blindar. Yo lo que preguntaría a ese gobierno de la izquierda que ha ganado es cómo ha ganado. Si ha ganado prometiendo que le va a dar a la ciudadanía que antes votaba PSOE y PP lo que ya ellos no le pueden dar, o le han votado diciéndoles que vienen con un plan realmente de no pagar la deuda y de cambiar las bases de la construcción nacional y europea. Si fuera esto segundo, le diría: construye rápidamente alianzas con el resto de los países, porque solo no vas a poder. Gracias, Juan Carlos. Ana. Pues en esta Europa que estamos viviendo en estos momentos, que ya no es una Europa de varias velocidades, que es una Europa dual, ¿no? Una Europa entre quien decide y una Europa entre quien la padece o quien padece sus decisiones, como es pues la gran presión que están haciendo sobre los pueblos, que está haciendo en concreto la eurozona. Entonces, en esa situación, yo sí sería partidaria no solo de tejer esa solidaridad entre los pueblos europeos, pueblos con Estado y pueblos sin Estado, porque hay naciones sin Estado, como somos muchas de nosotras, ¿no? Y al mismo tiempo abandonar y presionar dentro de la propia zona. Me quedo un poco con las ideas de ambos, ¿no? Un término intermedio. Terminó el tiempo. Ana, Miguel, 40 segundos. Sí, yo creo que es fundamental no solo hablar de Estados, sino de pueblos, y yo creo que orientar no solo al sur de Europa, sino abrir un poco más al área mediterránea, ¿no? Yo creo que es muy importante hacer una alianza de las dos orillas del Mediterráneo asfixiadas por una misma deuda, ¿no? Yo creo que eso es muy importante recalcarlo. También algo que no se ha dicho, lo digo por decir cosas que no en esto, que es abrir un proceso o procesos constituyentes en el Estado español. Yo creo que sería fundamental. Sin reformar la Constitución, que nos obliga a pagar la deuda por encima de cualquier otra cuestión, no podemos hacer frente a un impago. Lo primero sería abrir un proceso constituyente o procesos constituyentes. Miguel, Alberto, 40 segundos. Bueno, yo creo que la cuestión esencial es la credibilidad de la propuesta con la que un gobierno llega a tomar el poder. Si uno plantea abiertamente que para llegar a tomar el poder lo que va a plantear es un impago de la deuda al interior y transmite a la ciudadanía que eso puede ir de la mano de una salida del euro, que va a ser probablemente la salida más previsible, sobre todo en el caso de los países periféricos, por su menor peso, salvo en el caso de España, pues lo que habría que plantear es abiertamente la salida del euro y inmediatamente después planteo el orden inverso para producirse el impago de la deuda, porque va a ser difícil, va a ser imposible mantenerse al interior con esa deuda y se acabó fuera. El tiempo, Alberto, ahora seguimos discutiendo. Parece que todos tenéis claro que es muy importante la colaboración, al menos entre los países europeos del sur, pero ahora imaginemos una situación que podía haber sido real. En Grecia imaginemos que hubiera ganado las elecciones Syriza, al tiempo que en España gobierna Rajoy, al tiempo que en Italia gobierna Berlusconi o Letta con el apoyo de Berlusconi. ¿Podría el gobierno griego haber salido del euro y haber declarado el impago de la deuda? Es decir, los procesos políticos que se dan en los estados europeos no son paralelos y no necesariamente van en la dirección política. ¿Podría un estado solo tomar decisiones como estas? Juan Carlos. Una de las cosas que nos han contado los líderes europeos de la izquierda cuando han venido aquí por Madrid es que cualquier aumento del voto a la izquierda en un país repercute en el aumento del voto a la izquierda en sus países. Y si a nosotros nos emociona un crecimiento de la izquierda en Grecia, un crecimiento de la izquierda en España emocionaría a los franceses, emocionaría a otros países y de alguna manera empoderaría. Yo creo que uno de los elementos centrales es que, y por eso insistía en mi respuesta, si no convencemos a la gente, el elemento de ruptura que implica lo que tú estás planteando no tiene lugar. Es decir, Europa sigue siendo un mito. Estamos hablando de países eurooptimistas, países que creen que Europa coincide de alguna forma con la democracia, sobre todo los países del sur que hemos sufrido dictaduras. Por tanto, esa ruptura reclama mucha pedagogía y por eso yo creo que lo de salir del euro va a asustar a más gente que convencerla. Y por eso creo que hace falta estrategias más lentas, más pausadas, más inteligentes, que busquen cambiar a la opinión pública. Manuel.
Precisamente yo creo que si hablásemos de Syriza, lo primero que habría que precisar es que es una fuerza política nueva, y eso no es la vieja izquierda, no es ni por un lado el Partido Comunista ni por otro lado el PASOK griego, sino es una fuerza que surge precisamente en la crisis y ligada a los procesos de resistencia en la misma, movimiento a las plazas, Sintagma, etcétera. Y eso es importante recalcarlo. Lo segundo es que yo ya lo había planificado, o sea, el impago se produciría dentro del euro. ¿Por qué dentro del euro? Porque es precisamente lo que te permite generar presión. Es decir, no aceptar el chantaje de la salida del euro, sino precisamente dentro del sistema financiero europeo, dentro de lo que es la propia moneda, realizar una posición de impago. Y esto es lo que verdaderamente generaría una ola de pánico, de terror dentro del propio sistema financiero y por lo tanto una posición de negociación fuerte, porque es un impago dirigido desde abajo, es un impago dirigido desde el deudor, no desde el acreedor. Y eso es lo que yo consideraría como lo más destacable, ¿no? Sí, bueno, yo matizaría. Yo creo que Syriza es una mezcla de lo viejo y lo nuevo, ¿no? Es decir, había allí una serie de organizaciones políticas preexistentes al estallido de la crisis, ¿no? Pero es evidente que aparece recogiendo esa voluntad de cambio y de desobediencia a la eurozona, ¿no? Pero efectivamente la estrategia era esa, es decir, no decir de antemano no nos abrimos, es decir, vamos a desobedecer los memorandos que acompañan a los rescates, ¿no? Vamos a plantear una auditoría internacional de la deuda, o vamos, por lo menos dentro de la eurozona. Por lo tanto, yo creo que tendría un impacto esa victoria electoral que ayudaría a que, al menos en los países del sur, también las izquierdas pudieran tener, las nuevas izquierdas, recogiendo lo que ha venido de este nuevo ciclo de protesta, pudieran amenazar el statu quo y, mejorar la relación de fuerzas. Sería difícil, pero desde luego yo creo que, por lo menos desde luego, cambiaría radicalmente el escenario que tenemos actualmente. Miguel. Sí, yo creo que se decía que las revoluciones son contagiosas por las victorias también, ¿no? Entonces una victoria, evidentemente, en un país del sur de Europa, de una fuerza que plantee una transgresión de las normas de la austeridad y contra el neoliberalismo imperante, evidentemente generaría mimetismos en otras partes, lo cual no podría darse si no construimos desde ya un movimiento de solidaridad de los pueblos del sur de Europa, y vuelvo a repetir también del Mediterráneo, porque viven cuestiones sobre la deuda muy parecidas. En Túnez hicimos el primer foro de partidos euromediterráneos contra la deuda y veíamos mecanismos de apoyo mutuo ante decisiones como el impago, ¿no? Y también elementos con el KTDM de Eric Toussaint, por ejemplo, de asesoramiento en temas de auditorías a la deuda, ¿no? El ejemplo ecuatoriano en ese sentido es muy importante, ¿no? Entonces es necesario generar un movimiento por el no pago de la deuda. Yo creo que es mucho más interesante que por la salida del euro o por la ruptura con Europa. Y una cosa muy importante, eso tiene que venir precedido, y antes no se podía decir con los 40 segundos, con la generación también de elementos de contrapoder y de soberanía popular fuerte que permitan un invite del capital durísimo ante cualquier tipo de reforma o de desobediencia o de impago en ese sentido, ¿no? Sí, dos cuestiones, o tres. Una, que el efecto mimético puede volverse en contra, es decir, si se plantea la salida del euro, si se plantea el impago de la deuda, se produce la expulsión de Grecia del euro o la salida inmediatamente, desde el momento en que llegan de llegar los euros del Banco Central Europeo, nos encontraríamos con que los pueblos europeos se podrían encontrar con viendo el empobrecimiento de la mayor parte de la población griega inmediatamente, y eso podría generar el efecto exactamente contrario al que planteaba Miguel. En segundo lugar, Syriza ha tenido una escisión dentro de su partido por un problema de credibilidad. La generación del plan B del anterior dirigente de Syriza se produce precisamente cuando Syriza plantea solo y exclusivamente la auditoría de la deuda, el impago de parte de ella y el rechazo a los memorandos de entendimiento, sin asumir la posible salida del euro. Y es cuando se produce esa decisión, cuando se le dice esa postura carece de credibilidad, porque inmediatamente que hagas eso vas a tener que tener un plan B
para poder continuar con el país. Y una cosita más rápidamente, esa pedagogía con la que estoy completamente de acuerdo que reclama Juan Carlos, ya está intuitivamente en la gente. Lo único que la gente necesita es que le expliquemos. Porque si veis los últimos datos del Eurobarómetro, que me he molestado en mirar mientras subía en el tren, nos encontramos con que el 42% de los europeos ya está en contra del euro. Y en España el 37% y el 11% de los indecisos ya están en contra del euro. Hay una percepción de que el euro está empobreciendo a los pueblos europeos y a los pueblos europeos y las clases populares europeas más desfavorecidas. Con lo cual, lo que hay que hacer es, efectivamente, hacerles ver por qué esto ha ocurrido así y cómo de otra manera se podría... Alberto, están en contra del euro, pero no están a favor de la peseta. De momento están en contra del euro. Claro. Y también hay otro elemento importante. El mayor elemento de identificación de los ciudadanos con Europa es el euro. Es decir, la Europa se ha convertido en el euro. Claro, de hecho, o sea, se planteaba en los Europa, sí, correcto. Ya, no la de que... Claro, pero en los años 80 estaba claro que para los países de Europa del Sur, en particular el Estado español y Portugal, Europa significaba fondos de cohesión, implicaba entrar en el club de los países ricos, sentirse parte de una especie de nueva superpotencia, pero ahora, es decir, ¿qué es lo que tiene Europa que ofrecer a los europeos del sur? Sí, después de lo de Lampedusa, por supuesto, ya menos todavía, ¿no? O sea, ahí se ha caído toda la imagen de Europa como sueño, ¿no? Pero volvemos a lo de antes, ¿no? Es decir, lógicamente ahí hay una percepción de que el sistema euro es el que realmente está condicionando las resistencias a la crisis en los países del sur, ¿no? Pero en medio de esto está el problema de la deuda, es decir, los acreedores son fundamentalmente bancos alemanes, bancos franceses... No nos equivoquemos, los principales acreedores de la deuda española son los bancos españoles y la Seguridad Social española. Y también los bancos con proyección exterior, como el Santander y demás, ¿no? Pero yo creo que pedagógicamente es mejor plantear el rechazo, es decir, asociar ante la gente cómo los recortes y las privatizaciones tienen que ver con el pago de la deuda y cómo ese pago de la deuda ha tenido que ver con el rescate a los bancos, caja de ahorros y demás, ¿no? Y por supuesto con los dictados que vienen de la Troika y de Alemania, ¿no? Y a través de eso asumir, sí, el riesgo de la ruptura con el euro, pero claro, ¿qué alternativa? Entonces, bueno, Basapollo y Arriola, por ejemplo, ¿no? Pues ¿qué proponían? Una alianza de los pueblos del sur en torno a una posible moneda alternativa. Pero ahí sí es donde está claro que a escala de un solo Estado o de un solo pueblo no es posible contrarrestar la ofensiva que vendría desde el centro de poder europeo, ¿no? Okay. Ana. Sí. Tú comentabas el tema de la llegada de los fondos de cohesión, de la entrada en el año 86, y yo me acuerdo perfectamente, y era pequeña, aunque no me parezca, pero me acuerdo perfectamente que en el caso galego era como una expectativa y parece que todos queríamos ser modernos por estar en Europa y todo lo que venía de Europa era bueno y todo era, claro, después de tantos años de cerrazón y de dictadura y de presión y de represión sobre todo. Y entonces, ¿qué pasaba? Que todo parecía bueno. Cuando nos dimos cuenta que los fondos europeos no solo no construyeron, sino que sirvieron para tener redes caciquiles, como puede ser la Diputación de Ourense, hoy en día investigada por la OLAF, concretamente, o para deshacer el tejido productivo de la pesca, de la agricultura, del sector naval. La norma para que el sector naval galego y en general español, el sector civil, no construya, es precisamente la norma de competencia europea. Ese es un ejemplo práctico y directo. Sí, en Ferrol o en Vigo, donde ves las tasas de desempleo pues más altas del Estado español seguramente. Y no solo eso, sino que en esa idea de ver a Europa como beneficiaria había cierto papanatismo europeo de pensar que todo lo que venía de Europa era bueno. Insisto con esa idea porque yo creo que los medios también fomentaron mucho. Entonces, en esa interpretación de lo que fue la evolución, yo, por ejemplo, me considero una persona, desde la óptica nacionalista de izquierdas, por Europa, una persona por Europa, pero no por esta Europa o por otra Europa, como supongo que todos coincidimos en esta mesa, somos y queremos ser europeos en esa Europa de la paz, en esa Europa pues de la justicia social, claro, pero es una Europa que soñamos y que en realidad nunca se ha producido, ¿no? Que no fue más que en el momento que decía la Europa no se hará de un golpe, se hará con solidaridad, pero ¿dónde está esa solidaridad? Entonces yo creo que enlazo con esa idea que me gustó mucho,
de cómo explicarle a los pueblos que las consecuencias de los recortes se deben precisamente al pago de la deuda. Y ahora lo estamos viendo en la aplicación de numerosas leyes. La reforma local y los recortes que se van a hacer, consecuencia de eso. La concentración de lo que fue Nova Galicia Banco y las cajas de ahorros, eso es el sistema de las preferentes. Los créditos hipotecarios, todo el tema de los desahucios, el cierre del sistema productivo. Y es que además tendríais que venir a Galicia para que lo vierais realmente en carne propia, porque se ve muy claramente cómo afectaron las políticas europeas en las que no tuvimos participación popular, porque nadie nos preguntó, no le preguntaron al sector de pesca artesanal ¿por qué queréis estar en la Unión Europea cuando se le han quitado cuotas, cuando Galicia, no estaban ni reconocidos? Bueno, sitio, lo sé. Preguntaron esto. Emmanuel. O sea, yo creo que tenemos que asumir una cuestión que es bastante importante. Y es que Europa es el espacio político de las luchas. O sea con el euro o sea con otra moneda que sea una evolución del euro, que pues, sea el resultado precisamente pues, de que haya una federación real en términos económicos y políticos, sea en otro tipo de estructura, de corte federal, confederal, que habrá que imaginar. O sea, en cierto modo tenemos que pensar que en la medida en que este es nuestro espacio político y es un espacio económico, hay que asumir en términos discursivos y no solamente pedagógicos, sino también de práctica de lucha, que es ahí donde tenemos que incidir, que es ahí donde tenemos que atacar. Es decir, que no puede haber un repliegue sobre una posición de estados nacionales separados, aislados, etcétera. Caso español, ¿qué es lo que España puede exportar? España tiene un tejido industrial relativo, sí, digamos, que tiene todo pues, un tejido importante ligado a la industria del automóvil, fundamentalmente de filiales extranjeras, que tiene un pequeño tejido industrial ligado a las renovables, aerogeneradores, etcétera, fotovoltaica y tal, y poco mucho más. ¿Qué vamos a exportar? Trozos. Textil, no te olvides. El textil que hace las cosas en Bangladesh. Está prácticamente destruido. Discúlpame, pero ese problema se plantea fuera, pero aún más dentro del euro, porque precisamente la situación actual es el desmantelamiento de las estructuras productivas a las que hacía referencia Ana y que nos deja en esta posición de deudores. Pues es que llevamos 30 años. El problema es que esa situación es irreversible. O sea, cada uno de los estados es una provincia. Es irreversible. Cada uno niegas a pagar, le planteas el problema a los acreedores. Insisto, nos planteamos el problema nosotros mismos. Yo quería haceros... Miguel estaba pidiendo la palabra hace un poco. No, yo recoger una idea de Manuel que a mí me parece muy importante, que es el peligro del repliegue identitario, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante y el tema de... La Europa que tenemos es esta, pero hay que repensar otra Europa. O sea, y yo creo que es fundamental cuáles las luchas, una mayor coordinación de los movimientos de las luchas que paradójicamente con el movimiento de antiglobalización sí que había y ahora no, por ejemplo. Yo creo que eso es fundamental, una mayor coordinación de los pueblos en lucha y de los movimientos sociales que se están generando. ¿Por qué? Porque hay que dar la idea de que necesitamos más Europa, pero otra Europa. Porque si no, yo creo que vamos abocados a una partida en donde tenemos poco que ganar y mucho que perder. Veamos quién está hablando de repliegues identitarios en Europa, que no es otra gente que la extrema derecha. Y ahí, en ese discurso, no ganan. No son claro, Carlos. Mirad, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos que no sean términos teóricos sino empíricos? En América Latina, por ejemplo. Que para que haya cambios tiene que haber, primero, estar mucho peor que como estamos nosotros. Un recurso natural que te permita dar a la máquina de los dólares y comprarlo todo por... pero Bolivia no lo tiene. Y Ecuador tampoco. Es decir, que lo tiene Venezuela, pero nosotros tampoco tenían tanto, ¿no? Pero primero, lo que tenían era una situación mucho peor que la nuestra. Mucho peor. En segundo lugar, identificado al enemigo. Es decir, habían construido también simbólicamente cuál era el enemigo y en tercero encontraron una alternativa. ¿Por qué digo esto? Porque como ha planteado Emmanuel, yo creo que Europa está en disputa, es un concepto. Decíamos que era un OVNI, un objeto político no identificado, ¿no? Y ese objeto político no identificado puede caer del lado de la emancipación o del lado de la regulación. Hay una cosa que no me ha gustado de la introducción y es que realmente no nace con la Comunidad Europea del Carbono y del Acero, nace con el manifiesto de Ventotene, donde Altiero Spinelli, junto con otros comunistas, plantea la necesidad de una Europa articulada de otra manera. No estoy de acuerdo con eso para bueno, nada. Bueno, es que a ese manifiesto no le hacen puñetero caso. Claro. Aunque tenga una parte del Parlamento Europeo dedicado a él. Pero no es del todo cierto. No es del todo cierto. ¿Por qué? No hay ni siquiera... Déjame que termine el argumento. Traducción en castellano. Sí, pero déjame que termine el argumento. El argumento es que, pese a todo lo que estás diciendo, yo creo que Europa todavía tiene hegemonía. Es decir, que Europa sigue siendo vista como algo que es mejor
que cualquier otra cosa. Y eso le va a ocurrir como a la democracia, que es una basura, pero es mejor que cualquier otra cosa. En la lectura de la gente. Si tú a la gente le dices, ¿y de qué país te gustaría ser? Y a lo mejor te van a decir, yo quiero ser de Alemania. Porque sabes que si eres de Alemania vas a vivir genial. ¿Qué quiero decir con esto? Que si lo que tenemos es que revertir de alguna manera esta idea, vamos a tener que cumplir estos requisitos que hemos visto en otros lugares. Es decir, que vamos a tener que ir construyendo poquito a poquito cómo a la gente le cambias. Y por eso me parece mucho más sensato identificar problemas concretos para que la gente entienda que a partir de ese problema concreto pueden repensar Europa. Por ejemplo, coger una institución como el Banco Central Europeo. Con la soberanía. Vamos a cambiar el Banco Central Europeo. Claro. Y a partir de ahí igual podemos cambiar todo el entramado. Ahora mismo seguimos discutiendo, pero antes tenéis que ver un vídeo de zapping que hemos preparado con Julio Anguita en 1995, cuando todavía era guapo, hablando de Europa. Dentro vídeo. Es el momento en que España, si tiene valentía y se explica a su pueblo las cosas, junto con otros estados de la periferia, planteen la alternativa a Maastricht. Un muro invisible y separa al norte del sur, a los ricos de los pobres. Por un lado, la Europa más próspera y líder, con Alemania a la cabeza y Francia a su lado. Por el otro, la Europa en recesión, los países mediterráneos más vapuleados por los mercados. No se puede construir un mercado único cuando cada país tiene una política fiscal distinta. Los mercados, que durante tanto tiempo le han permitido vivir a crédito, especulan con la deuda de casi todos sus países. Y los líderes europeos buscan a marchas forzadas dotarse de una unión fiscal de la que carecen. La cohesión económica y social no son fondos de cohesión, La cohesión económica y social son políticas sociales justas. La crisis ha hecho que se tambalee lo que parecía más infalible, como la misma Europa, un continente acostumbrado a décadas de prosperidad y optimismo, y que hoy es el hogar de 23 millones de parados y de 80 millones de pobres. Pelear por construir otra Europa y buscar alianzas, habrá que hablar con los sindicatos europeos, habrá que hablar con portugueses, con italianos, con griegos, con irlandeses, o eso sí, llorar. Europa ya no crece. Incluso las economías de los más fuertes, Alemania, Francia o Reino Unido, se están estancando. Cuando cayó el muro del Este, automáticamente Alemania se proyectó siempre a su salida natural. Si los alemanes continúan fabricando sus coches en la República Checa, que está fuera del euro, para venderlos luego a los franceses y a los españoles, es escandaloso, es una actitud completamente no cooperativa. Si es que hay que leer la historia, Alemania tiene tentación de ampliar influencia hacia Polonia, hacia Croacia, hacia Eslovenia, y eso va conduciendo a un cuarto Reich económico. Continuamos con el debate, pero dejo una pregunta encima de la mesa. Hasta ahora parece que hemos visto dos posibles recetas políticas en Europa, la que todos conocemos, que se llama austeridad, y de alguna manera aquí hemos discutido la viabilidad, digamos, de una respuesta más radical, que implicaría recuperar la soberanía monetaria, que implicaría la reindustrialización, la auditoría de la deuda y la suspensión de pagos. Os pregunto si existiría una tercera vía, que sería la vía socialdemócrata, que hace no tanto en un artículo Antonio Negri y Michael Hart decían: el centro izquierda europeo se ha quedado sin espacio para gobernar. Pero sin embargo los resultados electorales, ya hay quien está hablando que en este país, ayer mismo en un periódico decía, bueno, presidente Rubalcaba, vicepresidente Cayo Lara. Y se ha visto que las fuerzas, digamos, antitroicas, si tienen que pactar con alguien, es pactar con los socialliberales, lo cual implicaría la posibilidad de una tercera vía, que en ningún caso se plantearía la salida del euro, que en ningún caso se plantearía la auditoría de la deuda. ¿Es viable esto? Es decir, ¿es viable los acuerdos políticos de gobierno entre fuerzas antitroicas y la clásica y de capa caída fuerza del centro izquierda europeo? Ahí lo dejo. Alberto. Sí, yo es que cuando entro a estos debates con la izquierda siempre me hago la misma pregunta, pero ¿de qué Europa estamos hablando? Es decir, estamos en la culminación de un proceso que este señor, que era Julio Anguita, avisó hace no sé cuánto... 18 años. Estamos en la culminación de la Europa del capital. Las élites industriales y financieras de este país, de esta Europa, que han cooptado a la clase política para realizar un proyecto que acaban de culminar, ¿creemos realmente que desde países como Grecia, desde países como Portugal,
donde el único problema de que todavía no haya salido Grecia es que Alemania no se atreve a expulsarla porque no hay un mecanismo de regulación, pero que ese mecanismo llegará en algún momento vía de estas reformas. Van a ceder espacio, no van a pelear y no van a preferir antes desmantelar Europa que cederlas a los pueblos. La cuestión es que estamos en una situación en que la solución a esto solo pasa por las rupturas, entre otras cosas porque las élites económicas y políticas han roto los pactos socialdemócratas basados en el bienestar que permitieron construir esa idea de Europa basada en el bienestar. La han roto unilateralmente y nosotros estamos viéndolas venir, planteando una reestructuración. Venga, supongamos que reestructuramos la deuda y que permitimos que en este país se reestructure la deuda, que se haga una quita, que se haga una reestructuración de la deuda, se alarguen los plazos. ¿De dónde sacamos la capacidad productiva? Lo que decía antes Emmanuel, somos un país que no exporta nada. Tenemos que volver a... No hay políticas industriales, pero Europa tampoco las permite. ¿Qué marco tenemos? ¿Qué marco, si no es hacerlo volar, nos puede permitir hacerla volar a Europa, nos puede permitir recomponernos como Estado? Bueno, es que yo creo que, pienso que quienes estamos aquí podríamos estar de acuerdo en estar en contra de esta Unión Europea, claro, y de lo que ha resultado. Yo creo que el problema es qué estrategia, qué proyecto, digamos, de ruptura te planteas con este sistema de la eurozona fundamentalmente, que no les permita a tus enemigos, bloquearte, boicotearte, etcétera. Es decir, hace falta una relación de fuerzas. Entonces, claro, en ese contexto, obviamente, relacionándolo... Que nunca hemos tenido, por cierto. Bueno, pero hay que buscarla con otros pueblos. Por eso, claro, yo diría, sí, Europa es un espacio de luchas, porque a pesar de eso, o desgraciadamente, a través de eso se ha producido un proceso de interdependencia también económica, ¿no? Ahora, está claro que la reconstrucción de una Europa solidaria, o la construcción por primera vez, debe plantearse desde los pueblos más afines, desde el punto de vista económico, social, territorial, ¿no? Es decir, yo en ese sentido creo que lo prioritario es los pueblos más afines del sur, cómo podrían resistir juntos a lo que es el centro de la eurozona, pero por supuesto con un proyecto alternativo de otra Europa. Y claro, en ese sentido, las fuerzas estas socialliberales que tú decías no tienen margen de maniobra. Es decir, sería lo que algunos llamamos un reformismo defensivo, pero sin reformas, sin margen de reformas, porque no pueden volver al viejo Estado Nacional del Bienestar y tampoco pueden plantear un eurokeynesianismo. Pues claro, porque evidentemente se verían atenazados por los memorandos, por los pactos que han impuesto, ¿no? Claro, pero tiene un país diferente, Holanda. Sí, claro, tiene un Estado. Emmanuel. O sea, yo creo que hay una cuestión que tenemos que constatar, que es que Europa es el resultado de las luchas. Maastricht es el resultado de un ciclo largo que se abre en el 68 que tiene que ver con la expansión del gasto social. O sea, el gasto social está aumentando no solamente en los 70, sino en la década de los 80. Lo que no consiguen controlar a escalas de estatal, se controla a escala supraeuropea, que es precisamente el Tratado de Maastricht y que es precisamente los distintos controles que vemos ahí. Lo que hemos visto en la crisis, esta crisis que ya lleva 5 años, precisamente como las luchas también consiguen un impacto dentro de la estructura europea. Es decir, el Banco Central Europeo, que no estaba por sus propios estatutos capacitado para hacer compras masivas de deuda pública, lo ha empezado a hacer. Y lo ha empezado a hacer porque hay una instabilidad enorme en los países, una inestabilidad política y social enorme en los países del sur. Por lo tanto, tenemos que pensar que es un territorio que existe ya. O sea, que no simplemente es que tengamos que decir nosotros en nuestro propio Estado podemos arreglar este asunto, sino que es un espacio absolutamente vivo. O sea, que es un espacio que ha existido siempre. De hecho, no existe una Europa separada en estados. Ha existido siempre un continente con una dinámica de expansión capitalista brutal y que luego, cuando el continente ha ido perdiendo peso relativo a nivel internacional, pues ha tenido que generar procesos de agregación precisamente para gobernar una conflictividad social que se les escapaba. Y eso es un hecho positivo y es un hecho que tenemos que tomar nota. Es decir, no es simplemente una idea, es un resultado político de las luchas y por lo tanto tenemos que asumirlo como tal. Miguel, Miguel y después Alberto. A ver, una cosa, Alberto. Sí. Yo creo que aquí, para encauzar un poco también para la gente, la polémica sería, no tanto en esta mesa, yo creo que en otra sería otra, ¿no? Si se rompe o no con esta Europa, sino cómo se rompe, cuál es la estrategia más adecuada de cara a la acumulación de fuerzas y a una correlación de fuerzas, como cómo se puede romper esta Europa
Europa y el elemento que puede ser más pedagógico a la hora de un gobierno o un movimiento popular para romper con esta Europa. Para nosotros, o para mí por lo menos, es el tema del impago de la deuda y no la salida del euro como consigna. Y yo creo que el impago de la deuda real supone una salida automática del euro. O sea, yo creo que sí, pero no tiene por qué. Pero evidentemente me parece más interesante y más pedagógico de cara a construir movimiento social el no pago de la deuda. No nos están quitando servicios públicos porque estamos pagando una deuda, nos están quitando sanidad porque estamos pagando una deuda. Eso es muy importante. Yo creo que no es viable el modelo, lo ha dicho Jaime antes, no es viable el modelo de un gobierno, de una repetición de un gobierno andaluz a escala estatal. O sea, no sería viable y yo creo que sería un suicidio para las posibilidades de la izquierda que eso se diera. ¿Por qué? Porque no va a haber margen de maniobras y lo que sería el reformismo o el socialliberalismo del Partido Socialista no tendría capacidad para hacer ningún tipo de desobediencia efectiva a las políticas de memorándums y de austeridad en Europa. Y una cosa que no hemos hablado, que sería el porqué de la austeridad y de las políticas de austeridad en Europa, ¿no? Yo creo que es muy importante también reflejar eso y yo recomendaría, como no vamos a poder tocar, el libro de la Quinta de Alemania, que yo creo que está bastante bien para explicar eso. Alberto. Sí, hombre, decir que el Banco Central Europeo acaba comprando deuda pública a los estados como resultado de las luchas populares es un poco un exceso de optimismo. Yo creo que es básicamente en una situación de contagio de control político, obviamente, de que la situación no degenera hasta tal punto que sea irreversible en términos de control social. Vamos a dejar acabar a Manuel, luego te doy la palabra. Básicamente yo creo que es un momento en el que empiezan a comprar deuda pública porque saben que si no ocurre eso, la posibilidad de salida de España inmediata, de tener que rescatar a España, aún iba, o sea, más allá de los bancos, iba a ser mayor. Y luego, bueno, los términos del debate están siendo encauzados, o sea, si estáis planteando el impago de la deuda, yo solo veo que no estamos trasladando el discurso más allá de cómo salir de esta situación de crisis en la que estamos ahora los periféricos, sin que las cosas cambien demasiado. Es decir, el impago de la deuda, bueno, yo también estoy plenamente de acuerdo contigo en que provocaría la salida inmediata del país que le decidiera. Con lo cual, las condiciones de negociación posteriores acerca de lo que iba a ocurrir me resultan bastante más difíciles de prever que si planteara abiertamente, como está planteando Ignacio Sánchez Cuenca, es decir, asesor de Zapatero hace 2 días, que lo que hay que hacer es irse a Merkel y decirle, si no pagamos, o sea, si no levantas el pie, nos vamos. Si no levantas el pie, no pagamos la deuda. O sea, al final, nos vamos. Yo creo que es más pedagógico. Claro, pero si yo... Emanuel, muy rápido por alusiones, brevemente, después Juan Carlos, después Ana. Sí. Conclusiones ya. No, por alusiones, que muy rápido por alusiones. Bien. No, sencillamente que yo creo que estamos ante una alternativa que es como bastante clara. O articulamos un proyecto que de alguna manera piensa en términos de recuperación de política monetaria, de control del Estado y por lo tanto de asunción, pues lo que serían sus propias fronteras, gestión de inmigración, etcétera, tal cual, o asumimos un proyecto que tiene que ser de una Europa federal. Cuando digo federal no solamente incluyo a los pueblos, o sea, tenemos que considerar que vivimos en sociedades claramente mestizas y de luego donde se hace aquí el programa, que en Madrid no deja de ser una metrópolis claramente mestiza, es decir, donde hay gente de distintas procedencias y eso se repite en las grandes ciudades de toda Europa y por lo tanto o asumimos un proyecto de que sería un proyecto europeo que además tendría que incluir probablemente a los países del Magreb y todo lo que es el hinterland europeo y pensarlo en términos de una nueva federación, de una democracia europea, o asumimos las retiradas sobre proyectos de Estado-Nación, sobre pequeños experimentos democráticos que veremos cómo resisten al embate de pues, lo que podría ser nuestro escenario, vamos, lo que es al fin y al cabo la globalización financiera y un poder que es prácticamente omnímodo y que está muy por encima de lo que serían los pequeños estados. Monedero. El escenario apocalíptico, Alberto, es muy fácil. Y a la izquierda nos viene muy bien siempre porque nos deja en la parte del análisis y menos en la parte de la propuesta. Y cuando el escenario que construimos es que ya todo se ha roto, ya las propuestas, ya digo, vienen casi de suyo. Sin embargo, los escenarios apocalípticos a quien van a favorecer es a la extrema derecha. Amanecer Dorado, alguna deriva más autoritaria de UPyD o sectores también del Partido Popular. Pensemos que la gente a día de hoy lo que quiere es regresar a ese momento en donde veraneaba en el Caribe con el anuncio aquel de Curro, de Halcón Viajes, ¿no? Es decir, que la gente lo que quiere es regresar a ese momento feliz.
Y no está todavía tan mal como para no hacer caso a la oferta que le dice el gobierno de tranquilos que esto se va a pasar y vamos a volver a recuperar ese momento. Y mientras que la gente tenga clara esa tesitura, no va a cambiar. Dentro de ese ámbito apocalíptico, yo creo que no me gusta mucho el planteamiento de que Alemania, por su propia historia, va a ser siempre nazi. Parece que es un determinismo histórico que a mí no me gusta, ¿no? Nazi no, pero el hegemón económico... Ya, pero fíjate que son cosas diferentes, Pablo. Otra cosa es que analicemos a Alemania como un hegemón capitalista, con lo que eso implica, y que entendamos que también hay una parte de los alemanes que están muy mal, sujetos a los mini-jobs, con los cuales seguramente... No habría crecido Alemania sin empobrecer a su clase trabajadora, y con la los cuales seguramente tenemos que contar con ellos. Este. Por tanto, no es hacer Alemania como un todo, votan a Merkel. porque sería... Ya, pero vamos a entender por qué. Vamos a entender porque la promesa es, a lo mejor, regresar a ese momento pasado cuando se expulgue, ¿no? Un poquito este perro capitalista se quite lo que le sobre, ¿no? Entonces, a lo que iba, que creo que es lo relevante, si tenemos todas las circunstancias como para que la gente esté dispuesta a asumir que esto es temporal, que van a volver a ese momento de situación, y la alternativa que ofreces es apocalíptica, la gente dice, me das miedo, que es lo que le pasa a la izquierda. Es decir, que es que Rubalcaba, con todo lo que la biografía que le pesa, resulta más creíble a lo mejor que Cayo Lara. Puede ser para millones de gente, en comparación todavía sí. ¿Por qué? Porque la gente considera que arriesga más con Cayo Lara que con Rubalcaba, siendo uno una persona honrada y el otro muchísimo menos, ¿no? Por tanto, insisto en lo que decía antes, cuando pensemos en las alternativas de Europa, igual tenemos que ofrecer a la gente cosas concretas que entienda. Y, por ejemplo, ¿por qué el Banco Central Europeo funciona como funciona? Y a partir de ese momento concreto igual puedes empezar a reconstruir todos los demás elementos. Ana. Yo enlazo con esto que dices tú, las cosas concretas. Las cosas concretas es la recuperación de la soberanía. Hemos perdido una soberanía que la hemos perdido porque no se nos ha consultado, porque se ha manipulado los parlamentos. Lo hemos visto con los dos últimos tratados del año 2011, que se nos ha metido en unas consecuencias además económicas y sociales de presión sobre los pueblos terribles, ¿no? Pero no solo eso, sino que enlazo también con lo que decías tú, es que algunos alemanes votan a Merkel, o muchos alemanes y alemanas votan a Merkel. También muchos gallegos, de esos que han expulsado del Naval, también votan a Feijóo, que se reúne pues con narcotraficantes, etcétera, y con una política totalmente degradada y que hace además un rodillo antidemocrático, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de alternativas, nosotros, por ejemplo, estamos defendiendo ahora nuevamente un concepto que estaba como dormido, pero que está presente pues en todos los movimientos de las luchas de los pueblos y sobre todo también de toda la izquierda en general, pero nosotros creíamos en estos momentos que había que recuperar lo que es el concepto de soberanía de los pueblos. Soberanía para decidir, soberanía para que no tengas que asumir todo lo que te digan, para no asumir esa deuda ilegítima, soberanía para tomar unas decisiones coherentes. Y desde luego las experiencias de Europa con los partidos socialdemócratas han demostrado que no tienen ningún afán de cambio. Yo me acuerdo cuando se hizo el Pacto de Europa entre el PP y el PSOE, que no ofrecían ni siquiera un listado de propuestas, pero incluso en los propios debates del Parlamento Europeo, las posiciones del Partido Socialista Europeo eran en algunos momentos súper neoliberales, ¿no? Y te dejaban, bueno, pues con más que sorpresa, porque ya uno no tiene sorpresa a estas alturas, pero sí con un cuestionamiento de que haya tantas voces de la izquierda todavía votando por ese reformismo, ¿no? Sí, no, bueno, yo enlazaría con lo que dice Ana, ¿no? Es decir, claro, y ahí matizando respecto a Emmanuel, ¿no? Es decir, con lo que nos encontramos es con esa situación en la que mandan los mercados, ¿no? Es decir, Mario Monti decía, a mí lo que me interesa es qué opina la bolsa todos los días, o la prima de riesgo, no me preocupan los votantes, ¿no? Entonces, ese sentimiento de que hay una soberanía supraestatal, ¿no?, por encima de los pueblos, hay que denunciarlo, y en ese sentido, hombre, yo creo que hay que hablar más de soberanía compartida de los pueblos, ¿no?, y reconstruirla en la escala que podamos. El proceso constituente en Cataluña está en realidad planteando eso, extender el derecho a decidir, no solo sobre el tema de independencia, sino en otros planos, ¿no? Pero ya digo, en buscar ir escalando, digamos, ¿no?, ir pasando a escalas superiores, pero tener en cuenta que la estrategia del capital sí ha sido, como proponía Hayek, cambiar la relación de fuerzas por encima de los marcos nacionales estatales
para cambiar la relación de fuerzas más favorable a las clases trabajadoras dentro de cada Estado-nación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tendremos que revertirlo, es decir, no defender el repliegue al Estado nacional, porque eso es lo que favorece a la extrema derecha, no digo que lo diga Alberto, por supuesto, y acompañar, por supuesto, a lo del impago de la deuda, propuestas que no dice la extrema derecha, que evidentemente es una banca pública, que es dedicar el dinero a la desprivatización de los bienes públicos comunes. A ver, yo no sé qué he dicho como para que me haya que matizar que no es lo que estoy diciendo yo lo que plantea la extrema derecha. Bueno, pero yo hombre, creo que por si acaso. Pero me parece que yo creo que lo que ha planteado Ana es fundamental. Es decir, nos estamos olvidando de que la dimensión nacional quizás sea un entorno de la comunidad nacional, en torno a lo nacional, al Estado, a la soberanía de los pueblos, si queréis. Es un espacio donde se ha producido normalmente, se han producido avances importantes. Los avances internacionalistas, de integración internacionalista que se han producido en América Latina, se han hecho desde la escala nacional. El ALBA no produce en ningún momento estructuras supranacionales de integración donde se diluyan las soberanías nacionales, sino que se complementan, en lugar de ser proyectos profundamente competitivos entre estados, como ocurre ahora en el marco europeo. Fijaros también lo que dice el Eurobarómetro. El 33% de los europeos se siente exclusivamente nacional, y los que más nacionales se sienten estatal. La pregunta... Porque yo nacional... Vale, de acuerdo, la categoría que utiliza Eurobarómetro es nacional, pero... por eso la he replicado. Y los que más se sienten nacionales son los parados, y el 44% de los parados y el 46% de los pensionistas. Es decir, algo está ocurriendo cuando no solo nos han llamado al trapo los hayekianos para que nos vayamos a confrontar en el espacio supranacional, a luchar en el espacio supranacional, sino que además nos tiramos ahí, venga, como bravos miuras, a entrar a este terreno donde apenas nunca hemos ganado nada. Están todas las palabras pedidas y todos vais a poder hablar con un minuto, porque llegamos al final del programa. Empiezo contigo, Juan Carlos, minuto de conclusiones. El principio que a mí más me ha gustado siempre de la integración europea creo que ha sido el de subsidiariedad. Es decir, que lo que pueda hacer la parte más pequeña lo haga, pero es que eso no signifique dejación absoluta de su suerte, de manera que si la parte pequeña no puede hacerlo, venga la parte mayor a cubrir esa necesidad. Eso nos obligaría a repensar el municipalismo, que por cierto se lo está cargando la derecha, nos obligaría a pensar también en términos donde nos encontráramos, ¿no? en ese ámbito cercano que nos permitiera corresponsabilizarnos. En ese sentido yo creo que habría que reinventar Europa desde una perspectiva que la gente entendiera, no asustándola, porque en el susto la gente va a tener más credibilidad hacia Europa. Juan Carlos, gracias. Ana. Europa sin duda ha perdido la ética, ¿no? Lo acabamos de ver con Lampedusa, con las sucesivas Lampedusas, a las que por cierto aludía Miguel Porta siempre, ¿no? Pero no solo eso, sino que ha perdido el sentido de razón cuando se habla de la Europa de los pueblos, cuando se hablaba de la Europa de las naciones, esas naciones mismas que acabaron, esos estados que acabaron pues siendo exclusivistas, siendo centralistas, siendo retrógrados en muchos casos. Entonces yo volvería a una receta también de la subsidiariedad, me parece muy interesante, a la receta de la soberanía y a la receta del poder decidir, del derecho a decidir. Muchas gracias, Sara. En realización, aunque yo digo un minuto, me imponen 40 segundos. Así es el poder. Esto es como el Banco Central Europeo, que tú quieres decir una cosa, pero ellos dicen otra. Jaime, 40 segundos. Bueno, yo creo que debemos buscar una respuesta común, al menos desde los pueblos del sur de Europa, frente al sistema euro y frente a esta Unión Europea, buscando en común negarnos al pago de la deuda y a ir construyendo un proceso de construcción de una soberanía compartida de los pueblos, rechazando el pago de la deuda y volviendo a defender toda una serie de bienes comunes necesarios para la gran mayoría de estos pueblos. Gracias, Jaime. Manuel, minuto de conclusiones. Sí, yo diría que más que hablar de soberanía o soberanía compartida, yo lo que hablaría es de democracia europea. Y democracia europea supone atacar la riqueza, redistribuirla, repartirla allí donde está, que es precisamente en los mercados financieros y allí donde se administra, que son los poderes políticos europeos. Por lo tanto, la dimensión europea es, en definitiva, absolutamente irreversible y es nuestro espacio político. Gracias, Emanuel.
Yo no puedo terminar sin reflejar, que no lo hemos hablado, de cómo Marine Le Pen, por ejemplo, la dan, el partido de Marine Le Pen, el Frente Nacional, la primera de las encuestas a las elecciones europeas, o cómo el partido donde militó Breivik, que mató a más de 80 personas, ahora mismo está en el gobierno, ¿no? Yo creo que son cuestiones fundamentales y esa es la Europa también que se cierne sobre nosotros, ¿no? Entonces yo creo que siempre nos han dicho en cierta medida que Europa era una especie de tren en marcha en el que nos debíamos de subir porque era un tren hacia el progreso. Bueno, pues el tren ni tiene conductor ni sabemos a dónde va y encima no tiene freno de emergencia. Lo que tenemos que hacer es un freno de emergencia que pare ese tren y construya otra Europa. Gracias, Miguel. 40 segundos de conclusiones, Alberto. Sí, yo, enlazando con lo que comenzaba Miguel, yo creo que deberíamos volver a reconocer la realidad de las naciones y los estados, porque si no volvemos a reconocerla caemos en el riesgo de que ocurra lo que esté ocurriendo en Francia precisamente, el que de las construcciones, el que el partido de Jean-Marie Le Pen Rose-Marie Le Pen esté a punto de tener una participación mayúscula en el Parlamento Europeo. Y a partir de ahí también yo creo que las soluciones solo pueden pasar por la ruptura, es decir, yo no sé qué hacemos la izquierda tratando de reformar algo que está perfectamente diseñado para que funcione como está funcionando. Alberto, muchísimas gracias. Gracias a los 6. Si quieren que les expliquen la realidad con pizarritas, vean a Gay de Liébana. Si prefieren escuchar hablar de política en serio, vean Fora Apache. Nos veremos aquí la próxima semana. Hasta pronto.